No, encantado, encantado. Sí, es un honor para mí, ¿no? Para No, nosotros, imagínate que no, ningún honor, no te un preocupes. periodista de tanta trayectoria, ¿no? Y bueno, Te agradezco. no queríamos quitarte mucho tiempo y hacerte unas cuantas Cuéntame, preguntas. ¿Qué edad ¿qué quieres saber? decidiste ser periodista? Bueno, no fue como una decisión exactamente. Yo me fui involucrando en el periodismo. Mi padre es periodista y inicialmente empezó esto como un cachuelo para ayudarme con mi presupuesto para la universidad. Y obviamente lo que mi padre me pudo ayudar es conseguirme una cosa relacionada a lo que él trabajaba. Y primero empecé en una imprenta, ¿no? Trabajando, contando y empaquetando periódicos, y después de eso en una redacción, corrigiendo textos, porque felizmente para esa época en el colegio todavía yo tenía un buen castellano y me gustaba mucho el tema del lenguaje. Y bueno, empecé como corrector y así me fui metiendo poco a poco y de pronto un día ya estaba metido muy adentro en el tema del periodismo. Sí, en el sentido de que, como te digo, mi padre es periodista y bueno, yo estuve muy cerca siempre de él, de sus amigos, de su trabajo. Yo en realidad apuntaba, y de hecho estudié otra cosa, pero el periodismo me interesaba porque además en mi casa se vivía mucho el tema de la política. Mi padre fue deportado, también anteriormente fue encarcelado, sufrió mucho con los regímenes totalitarios, con las dictaduras militares, por ser periodista. Y entonces obviamente ese era un tema de todos los días en mi casa, ¿no? Bueno, en realidad uno no se plantea el tema como una carrera, así, ¿no? Sino que uno va trabajando y yo he trabajado en diarios, he trabajado en revistas, he trabajado en radio, ahora estoy trabajando en televisión, pero mañana podría ser otra cosa también, ¿no? Yo creo que de lo que se trata es un poco de hacer tu trabajo lo mejor posible y de aprender. He aprendido de mis errores, sobre todo en esos tiempos, y bueno, lo que me gusta es que he podido tener mucho tiempo para observar, ¿no? Lo que ha pasado con la profesión, con las comunicaciones, con el país, ¿no? Los años te dan una perspectiva. Suele ser un poco difícil Alan García. Mucho habla, ¿no? Habla mucho, se las sabe todas, tiene un gran dominio de cámara, y ¿cómo se llama? Y es palabrero, entonces es muy difícil centrarlo, ¿no? Pero sí, después de política, bueno, en general yo no soy un entrevistador político, pero no he tenido mayor dificultad con la gente que he entrevistado, ¿no? No es que yo haya seguido un ejemplo, pero sí ha sido una fuente de inspiración mi padre, ¿no? En el sentido de que he visto cómo ha desarrollado su trabajo, he visto su gran honestidad en el trabajo, he visto su gran dedicación y profesionalismo en la investigación. Por ejemplo, él ha escrito libros y es una persona muy dedicada a la investigación, y yo creo que de alguna manera he tomado ese ejemplo sin proponérmelo, ¿no? No es que yo haya dicho quiero ser como él o quiero ser como aquel, ¿no? Yo simplemente quería hacer mi trabajo y en el camino te das cuenta que en realidad imitas los buenos ejemplos que has podido ver. Bueno, yo no considero que tenga éxito en el ámbito periodístico. La televisión te acerca mucho al público y te da una relación con el público, y en eso yo sí me aprecio de tener el beneficio de tener una buena relación con el público, ¿no? Pero digamos, periodísticamente yo creo que hay periodistas mucho mejores que han investigado. Por ejemplo, yo no soy periodista de investigación, ¿no? Hay periodistas políticos, hay periodistas también que hacen reportajes estupendos, ¿no? Yo creo que hay muy buenos periodistas en el medio, y bueno, sí estoy contento de que el trabajo con la televisión me permitió vincularme muy cerca del público, ¿no? Yo creo que tengo una posibilidad de entrar a la casa de los televidentes y eso lo agradezco siempre, ¿no? ¿En algún momento te arrepentiste de ser periodista? No, nunca, nunca, ¿para qué? No, siempre es divertido, entretenido, siempre hay cosas nuevas, siempre hay tensiones, es un trabajo muy variado, eh, y bueno, nunca ha habido nada que yo diga qué mal que me metí en esto, ¿no? Yo creo que las Torres Gemelas, porque nosotros estábamos al aire y de pronto mi director, que estaba en el switcher, simplemente puso las imágenes de lo que estaba pasando y no nos dio ninguna información de lo que sucedía y de qué se trataba, y nosotros teníamos que un poco interpretar, hablar, porque no puedes dejar la imagen en silencio,
sin saber mucho lo que está pasando, especulando un poco, pero tampoco sin exagerar la especulación. De manera que pasamos unos minutos bastante tensos hasta que empezamos a saber lo terrible que era este asunto, ¿no? Y bueno, y ver las imágenes con gente que se tiraba del edificio, eso fue bien duro, controlarse y no dejarse desbordar por la emoción, ¿no? Pero es difícil también comentar, ¿no? Porque justo todo el mundo te está viendo. Claro, ¿no? Y estás viendo además que es una tragedia enorme, gigantesca, una catástrofe, y tienes que mantener la calma, ¿no? Sí. Hubo varios momentos carismáticos. Bueno, Belaúnde tenía gran carisma, tenía una empatía, pero como que se quedó desactualizado, digamos, porque yo creo que el carisma tiene mucho que ver con los lenguajes y el acercamiento a la gente, ¿no? Entonces, eso va cambiando porque la gente va cambiando, ¿no? Entonces, creo que, bueno, él lo tuvo y después se fue apartando del día a día de la gente, digamos, ¿no? Yo creo que él es el más, que caía más simpático de los que he conocido, ¿no? Después hay líderes muy carismáticos también, pero presidentes no admiro particularmente, pero sí me gusta el trabajo de varios de mis colegas, ¿no? Me gusta el trabajo de Rosana Cueva, me gusta el trabajo de César Hildebrand, me gusta en ciertas cosas el trabajo de Beto Ortiz, ¿no? Pero cada uno tiene sus especialidades, ¿no? La investigación, la entrevista, el manejo del entrevistado, ¿no? La conducción también es otra especialidad, es distinto. Por ejemplo, tener virtudes para conducir que para entrevistar o para investigar. ¿Cuál sería la tuya? ¿Cuál crees que te sientes más a gusto? Bueno, yo me siento bien en la conducción y en las entrevistas, y sobre todo en las entrevistas que tienen que ver con el día a día de la gente. O sea, a mí no me interesa tanto el personaje histórico, político, sino me interesa lo que vive la gente en su día a día, ¿no? Eso es lo que me gusta, por ejemplo, las microondas, ¿no? Y tratar de ver qué le pasa a la gente, ¿no? Todos los días. Todos los días. Tenemos más de 4 horas al aire todos los días. Es imposible no cometer errores. Entonces, claro, ahí lo que queda es mirar, ya hice esto, ya no lo vuelvo a hacer. O tratar, sí, he cometido errores pequeños y errores grandes también. Sí, tengo facilidad de reconocer, ¿no? He trabajado, por ejemplo, en revistas que cerraron. He trabajado en periódicos que también cerraron. O sea que ahí hemos sido parte de los errores, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, uno va aprendiendo, pues, ¿no? Es difícil, pero yo creo que históricamente podríamos decir que Ramón Castilla. Yo creo que él ordenó las cuentas fiscales, ordenó la administración pública y tenía una buena relación con la sociedad civil. Yo creo que por ahí iría mi preferencia, porque tú me hablas de toda la historia de la República, o sea que creo que fue Alan García. ¿No? Sí, Alan García 1. Sí. Claro, nos dejó con una inflación de más de 12.000%. Eso es, bueno, ese fue el saldo el primer mes del gobierno siguiente, pero digamos, si se mide lo de él, fue 7.650%. Eso es algo increíble, una catástrofe nacional. Yo creo que no hay otra fórmula que ir por las vías aéreas. Es decir, el problema del transporte no es solamente un problema de ordenamiento, que lo es también, pero principalmente es que las vías no crecieron al ritmo en que crecieron la cantidad de autos, de vehículos y de gente. La gente necesita transportarse. Si yo, por ejemplo, saco las combis, muy bien, ordeno un poco más, pero ¿qué me hago con la gente que necesita transportarse? Entonces hay un problema entre la demanda de transporte y la oferta de transporte. Y al medio está el tema de las vías. No tenemos la cantidad de vías anchas y cómodas que tienen otras ciudades para el transporte de la gente. No hay tampoco un transporte público eficiente. Recién tenemos el metropolitano, ¿cierto? Y por ahí empezando con el tren eléctrico, pero no tenemos un buen sistema de transporte público. Eso fue reemplazado por combis y taxis, ¿no es cierto? Pero a un costo alto para la gente. Entonces, todo tiene que empezar a cambiar, pero la base es, creo, la infraestructura. No hay la infraestructura para el transporte. Tendríamos que, creo, tal vez destrozar Lima y volver a armarla. Pero en vez de destrozarla, la fórmula creo que es las vías aéreas, o sea, pasar a un segundo nivel como tienen las grandes ciudades, ¿no? O sea, ninguna gran ciudad, claro, subterráneos, vías aéreas, ¿no? Pero se necesita mucho dinero, ¿no?
pésimo, pues es el peor nivel en el que hemos caído, ¿no? Es terrible realmente lo que se está viviendo. Todos los días informamos de robos, de asaltos, granadas, y todo tiene que ver con la corrupción y con la falta de diligencia, con la negligencia. Negligencia del que revisa los armamentos que guarda la policía, del que revisa los armamentos que guarda el ejército, etc. Nadie hace bien su trabajo y eso es un problema. Bueno, es muy fácil saberlo, ¿no? Porque obviamente el menor de edad, si es atrapado, no va a tener 35 años de prisión o 25 años de prisión, sino solamente 4 y que además las pasa más o menos tranquilo en Maranguita y sale, ¿no? O sea, el menor de edad no comete delitos, según nuestro ordenamiento jurídico comete faltas, así mate una persona. Entonces se aprovechan de eso y contratan chicos de 16, 17 años o hasta 15. ¿No? Y eso ocurrió en otras partes del mundo. Que es un periodo muy malo, un periodo en que hay mucho desorden, mucha falta de gobierno, o sea, de autoridad. Y bueno, él empezó con una economía muy boyante, tiene que ver también con el tema de las cotizaciones de los minerales, pero sin duda no era una persona que estuviera preparada para ejercer un cargo tan importante como gobernar un país difícil, ¿no? Porque este no es un país fácil, es difícil. Donald Trump es una especie de payaso de la política norteamericana, pero es un payaso que, como también en el caso de Guatemala, que un comediante está postulando y casi ganando, es un payaso que tiene posibilidades de ser elegido, básicamente por el tema mediático. Él tiene un reality y eso lo ha hecho mucho más conocido que los políticos. Lo que pasa es que los políticos se han olvidado de competir en el mercado de los medios. Entonces, creen que todo el mundo está interesado en la política. Mentira, estamos interesados en el día a día. Y Donald Trump habla del día a día de los americanos y entonces tiene éxito por eso, porque les habla de las cosas que a ellos les preocupan. Yo creo que había más responsabilidad antes sobre las cosas que se publicaban, ¿no? En promedio, digamos. Ahora simplemente a uno le pone una cámara, dice algo y recién después va a verificar si es cierto o no es cierto, ¿no? Entonces, se repite mucho, no se investiga, actualmente digo, no se certifica la información y eso ha tenido que ver con el ingreso de los espectáculos como un área de interés en el periodismo, ¿no? Fulano dijo esto, ya es noticia, Sutano dijo esto, ya es noticia. Entonces, nos estamos olvidando de la parte importante del periodismo, que es certificar la información. El periodista no es un altoparlante que reproduce algo que alguien dijo. Es alguien que recibe algo que alguien dijo, lo procesa, lo verifica, consulta, averigua, hace un trabajo y de ahí publica. Esta parte es la que creo que ha empeorado. Bueno, mucho más de lo que yo jamás me imaginé. Yo nunca imaginé que podíamos tener comunicación celular, no imaginé que podía haber una cosa como el WhatsApp, que podíamos hacer mensajes de voz, de imagen, el Skype, eso es inimaginable. O sea, pocos años antes, mejor no, pero ayudan a informar. Mejor no, porque no tienes la posibilidad de certificar. O sea, cualquier cosa que aparece lo tomas como verdadero, pero en la información nosotros sabemos que puede haber el rumor, que puede haber la falsa información, que puede haber lo que llamamos el torpedo, o sea, te meten a propósito una información falsa para que tú la publiques y tú te perjudiques con eso, ¿no? Hay torpedos, hay todo tipo de cosas que son desinformación. Las redes no tienen cómo cernir eso, no tienen cómo seleccionar eso porque simplemente son mecanismos de distribución del mensaje, ¿no? Entonces, son muy útiles para eso, pero no tienen el tema del tamiz, ¿no? de hacer el trabajo previo, ¿no? Bueno, tener deudas todavía a esta edad. ¿Hay algo que te enorgullece? Mis hijos. Bueno, yo soy una persona relativamente normal, tengo mis vicios, me gusta mucho la lectura, pero digamos, soy deficitario en la atención de mis hijos, siempre me andan pidiendo más tiempo y nunca tengo para ellos. Y eso me da mucha pena, pero también uno tiene que salir adelante y sacar adelante a la familia, así que uno siempre anda conflictuado, ¿no? Pero creo que eso es de todo el mundo, o sea, yo soy una persona bastante normal en la casa, ¿no? Soy casero, no me gusta estar saliendo tanto. De hecho, tu ritmo de trabajo te absorbe demasiadas horas. Claro, sí. Tengo varios trabajos, no solamente el canal, y sí, pues hay que estar ¿Más pendientes. tiempo estás en el trabajo que...? Sí, a veces sí. No, a veces también tengo buenos tiempos.
fin de semana trato de estar con la familia y tal, ¿no? Sí. Depende del área, ¿no? O sea, si hablamos de literatura, siempre me gustó la de Borges. Si hablamos de filosofía, me gusta Cassirer. Si hablamos de economía, me gusta Mises, Hayek, en fin, depende del área. ¿Qué libro me recomendarías leer? ¿Sobre qué tema? Hay cualquier libro de los varios que tiene Walter Lippmann. Por ejemplo, hay uno que tiene sobre las noticias, sobre la libertad y las noticias. Ese podría ser. Y sobre la opinión pública también tiene otro. Walter Lippmann fue un periodista de inicios del siglo XX, que ya casi no se lee, pero es un tipo que sabía lo que hacía y lo que pensaba. Bueno, tengo un hijo que está estudiando literatura en España, tengo otro hijo que estuvo trabajando en el comercio, aunque ya no, y después los otros son muy chiquitos. Y hago gimnasio. Sí. ¿Y cuál es tu pasatiempo favorito? No, como te decía, leer, también me gustan los carros, pero a eso, digamos, tengo un poco menos de tiempo para eso, pero sí me gusta correr mi carro. Has corrido incluso en la Chutana, ¿no? He corrido, en 6 horas he corrido un par de veces, muy interesante. ¿Con quién compartiste en el equipo? A ver, la primera vez que corrí fue con Marcos Yunas, Joana Bologna y Yasmín Dyer. Sí. Con ellos hicimos un equipo 4. Y la segunda vez fue con Stenning y Pancho Gordo. Con Harry Stenning y Pancho Gordo. Sí. No, ¿a quién le gusta? Está malísimo. Sí. ¿Hincha de algún equipo? Claro, Alianza Lima. Uy, qué error. No, hincha toda la vida. Ah, sí. ¿Te gusta el cine o la televisión? Sí, me gustan las películas, ¿no? ¿Alguna película en especial? Bueno, hay tantas buenas. A mí la película una de las que más me gusta es una que se llama Ciudadano Kane, Citizen Kane, que es sobre... ¿De qué género? Es sobre la vida de un fulano que se hace a sí mismo. Ajá. Y que es llega a ser director de un diario. Ah, wow. Sí, Citizen Kane, es un clásico, sí, no te la pierdas. Sí. ¿Cuál es tu plato favorito? Tengo varios. Uno es la huatia sulcana y el otro es el ají gallina. Sí. ¿Elección? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Llegamos a Rusia? Eso es más difícil de predecir y más difícil de conseguir también, ¿no? Pero por lo menos Gareca está haciendo las cosas ordenadas, está implantando un liderazgo en el equipo, está cohesionando el equipo. Yo veo mucho espíritu de cuerpo. Y también que está haciendo que los chicos pongan lo mejor de sí. Hay chicos que se han revelado realmente en la selección mucho más que en los campeonatos que están jugando, ¿no? Como para hacer un ejemplo. Bueno, yo creo que Advíncula. O sea, el ejemplo es Pablo Guerrero, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Pero digamos, de las revelaciones de los últimos tiempos, yo creo que Advíncula es una gran figura. Para mí, sinceramente, Sotil. Pero, en fin, entiendo que depende de la época en que has vivido también. Claro.